casi no usamos micrófono. Yo predico, como dicen en la Biblia, a voz de cuello, ¿verdad? Sin micrófono. Pero gracias a Dios por la tecnología. Vamos a ver el tema de hoy, pero antes que nada solamente quiero darle gracias a mi hermano Enrique por la invitación. Ya pasó por aquí mi hermano Alejandro, también en la carne y la sangre, su hermano Josué, ¿verdad? También pastor de aquí, que fue por muchos años. Y tuvo a bien invitarme para el día de hoy. Como dijo mi hermano, soy pastor de la Iglesia Bautista Misionera Valle de Veraca y le damos muchas gracias a Dios porque venimos de un compañerismo donde también, igual que ustedes, predican la palabra de Dios y en esta iglesia sé que se predica la verdad. El día de hoy, hermanos, me gustó mucho esa canción que cantó el coro acerca de la esperanza de la familia, ¿verdad? Y la única esperanza es Cristo, es Dios, su palabra para nuestras familias. El día de hoy, hermanos de la iglesia Dios es Amor, quería tomar un versículo. A mí me gusta predicar de una manera, se dice expositoria, pero el tema es muy amplio. El tema que me tocó a mí es el poder del ejemplo en la familia. Y quisiera hacer una oración para comenzar y que Dios y su Santo Espíritu tomen control en esta mañana y que cada uno de los que estamos aquí podamos abrir nuestro corazón, podamos abrir nuestra mente y de verdad podamos tomar una decisión en esta mañana para cambiar. Bendito Dios, en esta mañana te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Te damos muchas gracias, Señor, porque tú sabes que no soy digno de predicar tu palabra, pero tú me usas, Señor. Permite que tu Santo Espíritu hable a través de mí y que tu palabra quebrante corazones en esta mañana, Señor. Úsame porque tus siervos escuchamos en esta mañana. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. El tema del día de hoy es el poder del ejemplo en la familia. Y a veces, hermanos, cuando se me invita a predicar a otra iglesia y te dan un tema, ¿verdad? Es un poquito a veces, no difícil, pero dices, híjole, ¿cómo hago, verdad, para usar la palabra de Dios? O qué es lo que de verdad me pedía el hermano que me invitó a predicar. Pero orando y estando viendo todos los pasajes que voy a compartir, es un tema muy bonito que abarca muchas áreas en la vida de la familia. Sé que ya hablaron de regresando a las bases de la familia, que es algo muy importante allá en Génesis. Pero hermanos, los padres, escuchen bien lo que voy a decir, los padres, y hablo en plural porque no solamente es papá o mamá, los padres somos el verdadero y más poderoso ejemplo que debería de tener todo hijo. Y digo esto porque desgraciadamente hay otras familias, hay otras personas y cosas que están siendo un mal ejemplo poderoso para nuestros hijos. Y nosotros, hermanos, no estamos haciendo nada para estorbarles. Nos quedamos callados viendo cómo nuestros hijos, con todo respeto lo digo, se convierten en personas que no queremos ver, como drogadictos, como alcohólicos, como mujeriegos, como flojos, y podría seguir enumerando tantos pecados que hoy en día destruyen a las familias. Tal vez te preguntes por qué digo todo esto, o que estoy siendo muy exagerado, pero hermano, quiero enseñarte en la Biblia que se nos manda a seguir primeramente el ejemplo de Dios. Efesios 5:1 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. En medio de todo esto, lo primero que tenemos que ver es que hay un ejemplo que tenemos que seguir, y claro, ese es Dios. Pero ese Dios manda un patrón en la Biblia que es Dios, y en la familia, ¿verdad? Papá y mamá, que tienen que seguir este ejemplo de Dios. Así es que, hermanos, Dios nos manda que lo imitemos a Él. En otras palabras, nuestro ejemplo a seguir siempre debe de ser Dios, claro, Cristo. Y la palabra de Dios aquí, cuando dice imitadores, usa una palabra que se usa para las personas que hacen mímica. ¿Han visto ustedes a los mimos? ¿Verdad? Y los mimos imitan a las personas para hacerlas reír, ¿verdad? Sobre todo cuando estás ahí al lado de una de ellas. En este caso, hermanos, nosotros tenemos que imitar a Dios. Nosotros que tenemos que imitar y seguir siempre su palabra. Y hermanos,
El poder del ejemplo en la familia, quiero decirte primeramente que es un trabajo en equipo, no individual. Grábate bien esta declaración que estoy haciendo en esta mañana. El trabajo el poder del ejemplo en la familia es un trabajo en equipo, no es un trabajo individual, ¿verdad? Proverbios 26:7 dice así la palabra de Dios. Proverbios 26:7 dice: muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Aquí hay muchas cosas que quiero resaltar. Primero que nada, este pasaje de Proverbios 26:7 nos dice claramente que el hombre justo es aquel que camina en su integridad. ¿Qué significa integridad? No significa sin pecado, no significa una persona que no tiene errores, que nunca peca. Significa alguien que camina en el camino del Señor, alguien que es piadoso, alguien que teme, que ama al Señor. Dice, sus hijos son alegres, sus hijos están contentos, sus hijos están satisfechos después de él. Y ahí vemos el ejemplo. ¿A quién están mirando tus hijos? Primeramente, a ti. Pero decía, es un trabajo en equipo, porque la Biblia no solamente manda al hombre que sea ejemplo, sino también a la mujer. Este pasaje lo conocen muchos de ustedes, Proverbios 31, 30 al 31, y dice, Proverbios 31, 30, 31 dice, engañosa es la gracia y vana la hermosura. Ahora cambia de hombre a mujer, ¿verdad? La mujer que teme a Jehová, esa será reconocida por Dios, será alabada. Dadle, dice versículo 31, dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Vean esta última frase. La palabra alábenla no significa lo que entendemos por la palabra alabanza cuando nosotros adoramos a Dios, sino aquí la palabra alabarla es una persona que está siendo puesta en alta para que todos la vean. Está hablando de un ejemplo de una mujer. Y dice la última frase, en las puertas sus hechos. Es una mujer que vive en integridad, como también el hombre debe de vivir en integridad. Vimos en Proverbios 20 del 6 al 7. Lo que quiero comenzar diciéndote, hermano, es que papá y mamá tenemos la responsabilidad de dar un buen ejemplo a nuestros hijos. Por eso dije, el poder del ejemplo en la familia es un trabajo en equipo, no individual. Pero entonces viene una pregunta: ¿cómo podemos ser un buen ejemplo para nuestros hijos? Ya sabemos que papá y mamá tenemos que dar el ejemplo. Y déjame decirte que estás equivocado cuando dices que el hombre es el único encargado de enseñar y que tiene toda la responsabilidad. No creo eso, hermanos. Creo que los dos tienen la misma responsabilidad, en el sentido de que como papá y mamá tienen que estar enseñando y dando ejemplo a los hijos. Sí, el hombre es la cabeza, es el que guía, es el líder, pero inmediatamente detrás de ella o con ella viene su esposa. Dice la Biblia que ya no son dos, que son uno, y los dos tienen que dar ejemplo. Pero entonces, ¿cómo podemos ser un buen ejemplo para nuestros hijos? El día de hoy, hermanos, quiero que veamos algunas familias. En la Biblia hay muchas familias, hermanos. Familias, escúchenme bien esto, que dejaron buenos y malos ejemplos para sus hijos. La Biblia nos dice que todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Es un pasaje muy importante, es un pasaje muy profundo de la Biblia, y lo que significa es que todo lo que pongamos en el corazón de nuestros hijos, todo lo que enseñamos, todo lo que digamos, todo lo que hagamos, a dónde vamos, cómo comemos, cómo actuamos, cada simple detalle, hermanos, tendrá consecuencias en las vidas de nuestros hijos, en las vidas de tus hijos, para bien o para mal. El pasaje que dice en la Biblia, Proverbios, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, no es una promesa, ¿verdad, hermano Víctor? No es una promesa. No, los proverbios no son promesas, es una probabilidad. Con ello no estoy diciendo
que no se pueda cumplir. Pero ¿qué tenemos que hacer para que este pasaje se convierta en algo real en la vida de tus hijos? Edúcalo en el camino. Su camino no se refiere aquí a la Biblia. Dice, instruye al niño en su camino. Su camino es la vida que tú quieres para él. ¿Quieres que sea un hombre que ama a Dios? ¿Quieres que sea una mujer que sirva al Señor? Eso enséñale, prepáralo para ello, ¿sí? Y es de lo que habla este pasaje. Pero hermanos, todo lo que pongamos en el corazón de nuestros hijos tendrá consecuencias. Y basado en lo que hemos visto, que el poder del ejemplo en la familia es un trabajo en equipo, no es un trabajo nada más de la mujer o del hombre, sino conjuntamente. Ya lo vimos en Proverbios 20, ya lo vimos en Proverbios 31. Quiero decirte 4 cosas el día de hoy de cómo puedes, hermano, con esa pregunta que comencé, ser un buen ejemplo para nuestros hijos. Viene a mi mente, hermanos, los padres de Sansón. ¿Se acuerdan de ellos? Manoa, y no se menciona, si se menciona no me acuerdo ahorita, la mamá de Sansón. Pero lo que quiero decirles es que Manoa oró a Dios y dijo: Señor, yo no sé cómo entrar y salir, dame sabiduría para guiar a Sansón, ¿verdad? Como padres tenemos que orar a Dios para que Él nos enseñe cómo ser un buen ejemplo de familia. Pero número 1, si tú quieres sembrar en el corazón de tu hijo cosas que repercuten y que sean para bendición en el futuro de tu hijo, número 1, para sembrar en el corazón de nuestros hijos debemos de transmitir nuestros valores, nuestros principios, nuestras convicciones con el ejemplo. ¿Quieres que tu hijo sea un siervo de Dios? Pero tú no vienes a la iglesia, tú no oras, tú no lees la Biblia, tú hablas con puras groserías, tú hablas con puros gritos. ¿Tú crees que eso sea un buen ejemplo? Lucas 1, si quieren ir conmigo por favor. Lucas 1 del 5 al 6, la primera familia, bueno, una de muchas que voy a usar el día de hoy. Para sembrar en el corazón de nuestros hijos debemos de transmitir nuestras, más que valores, hermanos, nuestras convicciones, ¿verdad? Hoy en día en el mundo se maneja esta palabra valores. ¿Pero qué es un valor? Yo quiero ir todavía más profundo, convicciones. Una convicción es algo que crees basado en la palabra de Dios. Mucha gente tiene convicciones basadas en la ciencia, basadas en su experiencia de la vida. Hermanos, yo no vengo a decirte aquí que porque ya casi tengo 30 años de matrimonio, soy mejor que muchos jovencitos aquí, o hermanos que tal vez tengan 10, 15, 20, 25 años de casados. No, yo vengo a decirte lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos enseña esto. Dice la palabra de Dios, Lucas capítulo 1, si quieren ir conmigo, yo creo que ya están ahí, pero dice así la palabra de Dios, Lucas, voy a leer un poquito más arriba para saber de quién está hablando. Lucas capítulo 1, versículo 5 y 6, y dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Lo primero que veo aquí, hermanos, en esta familia es que los dos eran hijos de sacerdotes. Ahora, no con eso estoy diciendo que para que tu familia tenga éxito los dos hijos tienen que ser hijos de pastor. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que los dos estaban entregados a Dios. Tanto los papás de ¿quién? De Zacarías, como los papás de Elizabeth. Aquí lo dice la palabra de Dios. Número 2, dice aquí mismo, y esto es donde quiero llamar su atención. Vean la primera palabra en el versículo 6. Ambos, los dos, trabajo en equipo, ambos eran justos delante de Dios. Y andaban, plural, y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero siempre hay un pero, ¿verdad? Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. ¿Por qué leí hasta el versículo 7? Porque no era una familia que se le pueda llamar modelo o perfecta la del día de hoy, ¿no? Papá, mamá y un varoncito y una mujer, es lo que siempre le llaman muchos, una pareja o familia ideal.
no consiste en cuántos hijos tengas, hermanos. No consiste también en que si tienes hombres o mujeres o puros hombres. Lo que veo aquí es que ambos eran justos delante de Dios. Y dice que ambos también andaban irreprensiblemente. Ambos. Este es uno de los problemas más grandes. ¿Por qué las familias se destruyen? ¿Por qué las familias se dividen? Porque en el matrimonio uno de los dos solamente quiere seguir a Cristo. Por eso la Biblia dice en Corintios: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Pero yo añadiría ahí todavía, con la experiencia y lo que no hemos visto en las iglesias, que no dos cristianos van a hacer un matrimonio feliz, porque puede haber por ahí cristianos que quieran seguir a Dios y cristianos que no quieran seguir al Señor. Los padres creyentes, hermanos, debemos educar a nuestros hijos, y simplemente como Zacarías y Elizabeth, me equivoqué, dice que andaban en integridad, irreprensibles. Déjenme regresar rápidamente para explicar qué significa la palabra irreprensibles. Creo que a veces no entendemos lo que significa la palabra irreprensibles. No significa sin pecado, no significa inmaculado, no. La palabra irreprensible significa sin tacha, sin que nadie les acuse, sin que nadie les pueda decir: tú eres hipócrita, o tú vives de una manera aquí y de otra manera acá. Siempre, ¿verdad?, eres el mismo. Eso significa irreprensible. Es la misma palabra que podemos ver cuando se habla acerca del llamado del pastor. Tiene que ser irreprensible, sin que nadie lo tache. Si tú quieres dar buen ejemplo a tus hijos, tú necesitas, papá y mamá, ser irreprensible, vivir una vida de integridad. Y los dos hermanos, estaban dando buen testimonio, como dicen nuestros textos que leímos en Proverbios. Eso es ejemplo que dan y que afecta a los hijos para toda la vida. Por lo menos, ¿verdad?, vemos que han tenido ese ejemplo delante de ellos, ¿sí? Y eso les va a ayudar, porque es como cuando sembramos una planta o un árbol, ¿verdad? Esperamos a que crezca, ¿sí? Claro, tenemos que tener los cuidados debidos. Hermanos, quiero en este mismo punto, quiero ver 2 versículos más. Si me acompañan, por favor, al Salmo 37, 26. Salmo 37, 26. Estos pasajes que quiero leer nos animan a seguir viviendo una vida ejemplar, una vida en integridad como pareja, como padres. Salmo 37, 26 es un pasaje muy hermoso. Salmo 37, 26 dice, hablando del justo, dice así: en todo tiempo tiene misericordia y presta. Ojo con la segunda frase: y su descendencia es para bendición. Y su descendencia es para bendición. Hermanos, las palabras en todo tiempo se refieren a toda una vida. Las palabras en todo tiempo se refieren mañana, tarde y noche. En tu casa, fuera de tu casa, en el trabajo, donde quiera que estés, siempre tenemos que ser un ejemplo. No se puede limitar el buen comportamiento a un horario o a ciertas reuniones o a ciertos lugares. Es como cuando vas con tus hijos a las casas que no es tuya y les prohíbes todo, pero en tu casa los dejas hacer lo que quieren. Eso está muy mal, hermanos. No estás enseñando buenos ejemplos. Nuestros hijos, nuestra descendencia, hermanos, nos observa en todo tiempo. Nuestros hijos nunca dejan de observarte. Tú eres el reflejo de tus hijos. Tus hijos, son el reflejo de ti, la mayoría de veces. Salmo 112, 1 y 2 dice así también. Salmo 112, 1 y 2. Salmos 112, 1 y 2 dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Vean cómo, hermanos, la descendencia del hombre o de estos padres que temen a Dios es afectada por el ejemplo de su vida nuevamente. Es bonito como dice la Biblia: bienaventurado, prosperado espiritualmente es lo que significa la palabra bienaventurado.
Si tú quieres prosperar en tu familia, tú necesitas ser un hombre y una mujer que teman a Dios, que guarden sus mandamientos, que se alegren en gran manera de ellos, porque tu descendencia será poderosa. Como consecuencia de que tú vivas bajo el temor de Dios y bajo guardar los mandamientos de Dios, tal y como lo vemos en Lucas 1, 4 al 7, en la vida de Zacarías y de Elizabeth. Hermanos, es mejor darles este ejemplo de piedad y integridad que dinero. ¿Qué le estamos dando a nuestros hijos, hermanos? Es mejor darles un ejemplo de piedad e integridad que darles casas, que darles joyas, que darles, no sé, tantas cosas que les damos a los hijos que muchas veces nosotros mismos los estamos echando a perder. Hermanos, muchos jóvenes en casas adineradas han recibido estas cosas, sin embargo, el día de hoy viven en la ruina, viven solos. En algunos casos parece que solo se quedan en la casa o en la iglesia porque están cómodos, bien alimentados y divertidos. Así es que, hermanos, les invito a que aprovechen los padres para obtener las cosas que quieren, pero no se acercan realmente al Señor como con el verdadero interés. Hermanos, si no damos a Dios lo que debemos, si no hay amor en nuestra familia, si no hay integridad, si no hay consagración, ¿verdad?, de papá y mamá, afectaremos para mal a nuestros hijos, y nuestros hijos no van a vivir, ¿verdad?, vidas entregadas al Señor, o ya no solo ni entregadas, ¿verdad?, vidas en las cosas de Dios. Quiero leer 2 versículos más aquí. Salmo 128, 1 y 4. Salmo 128, y es que, hermanos, hablar de la integridad en la Biblia del hombre justo, la Biblia está plagada de versículos. Traté de buscar o poner los más importantes, ¿verdad? Salmo 128, versículos del 1 al 4 dice: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de sus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí, dice, he aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. ¿No te gustaría ser ejemplo como nos retrata aquí el Salmo 128? Tu mujer será como vid que lleva fruto, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. La foto que nos está pintando el salmista en este versículo es de una familia que ha sido bendecida porque ama a Dios y teme al Señor. No es una foto donde todo es color de rosa, donde no hay problemas, donde no hay diferencias, donde no hay dificultades, sino todo lo contrario. Es una foto que, a pesar de que hay problemas, a pesar de que hay tentaciones, a pesar de que hay tribulaciones dentro de la familia, ellos siguen viviendo ¿qué? En integridad. Ellos siguen obedeciendo y sirviendo al Señor, tal y como lo hizo Zacarías y Elizabeth. Su esposa era estéril y no tenían hijo. ¿Saben quiénes son estos papás? Los papás de un gran hombre, Juan el Bautista. Podemos ver las consecuencias. Todos los pasajes que leí después se reflejan en la vida de Juan el Bautista, porque Zacarías y Elizabeth ambos amaban al Señor, servían a Dios, eran íntegros, eran irreprensibles. No quieres que tu hijo sea un hombre de bien y que ame y que teme a Dios. A lo mejor puede ser un misionero, a lo mejor puede ser un pastor, a lo mejor puede ser un diácono, no sé, pero eso depende, como dije en el punto número 1, hermanos. Si quieres sembrar, debemos transmitir estos principios, estas convicciones, ¿verdad? Ser ejemplo para nuestros hijos. Número 2, para sembrar en el corazón de nuestros hijos también y ser un buen ejemplo, debemos dedicarles tiempo de calidad. No solamente tener una vida íntegra, no solamente tener una vida ejemplar porque tú amas a Dios. Y aquí cuidado los pastores, o cuidado aquellos que tenemos un trabajo que nos absorbe y no ponemos tiempo a nuestros hijos. Para sembrar en el corazón de nuestros hijos debemos dedicarles tiempo de calidad. Vamos a Deuteronomio 6, del 7 al 9.
Deuteronomio 6, del 7 al 9. Creo que este pasaje muchos de ustedes ya se lo saben. Aquí quiero ver dos referencias, dos ejemplos en la Biblia. Deuteronomio 6, del 7 al 9. Me acuerdo mucho de este pasaje que lo usamos para hablar acerca del altar en la familia. Lo usamos para hablar de enseñar la palabra de Dios, pero se aplica: ten tiempo de calidad con tu familia. Y eso significa cuánto tiempo pasas con tus hijos. Muchos de nosotros, hermanos, no sabemos cuántos años tienen nuestros hijos, cuándo nacieron, a qué escuela van, qué promedio tienen. No saben cosas básicas, papá y mamá, porque no pasan tiempo de calidad con sus hijos. Dice la Biblia, Deuteronomio 6, 7 al 9. Dice así la palabra de Dios: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Todo el tiempo es tiempo de calidad. Todo el tiempo es un tiempo de enseñanza. Todo el tiempo es un tiempo donde tus hijos te están viendo. Pero quiero leer otro pasaje. Vayan conmigo a Zacarías 1. Zacarías 1, del 4 al 5. Y tal vez se preguntan: a ver, pastor, si estamos hablando de tiempo de calidad, ¿qué tiene que ver este pasaje? Permítanme, ahorita se los explico y les voy a explicar qué está pasando. Zacarías fue uno de los profetas que profetizó después de la cautividad. ¿Cómo estaba el pueblo de Israel después de la cautividad, hermanos? Estaba desanimado, estaba triste, estaba caído, estaba en ruinas la ciudad. Necesitaban a alguien que les levantara el ánimo. Y es aquí cuando viene la voz de Dios y les dice: papás, ¿dónde están? Y esa es mi idea. ¿Por qué no pasamos tiempo de calidad con nuestros hijos? Porque estamos perdidos en nuestra familia, porque no sabemos nuestro papel, porque no sabemos qué tenemos que hacer nuestros hijos. No sabemos cómo educarlos. Y la palabra de Dios dice: no seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora vuestros malos caminos y vuestras malas obras, y no atendieron ni escucharon, dice Jehová. Dice Dios, hermanos. No lo está diciendo el profeta. Dios está haciendo testigos que su pueblo, especialmente los padres, dejaron de ser ejemplo, dejaron de pasar tiempo de calidad con sus hijos, y como consecuencia Dios les reclama y les dice: vuestros padres, ¿dónde están? Y yo te pregunto hoy aquí en esta mañana, hermano, te reto: ¿dónde estás como papá cuando tu hijo está en las drogas? ¿Dónde estás como papá cuando tu hijo está llorando y no sabe qué hacer? ¿Dónde estás como papá cuando tu hijo tiene un problema y no le ayudas? ¿Dónde estás? Tiempo de calidad. Y dice la Biblia: ¿dónde están? Y los profetas han de vivir para siempre. Pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas no alcanzaron a vuestros padres. Por eso volvieron ellos y dijeron: como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo hizo con nosotros. Gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios que en medio de todo este problema se encontraron papás como Zacarías, Elizabeth. Este profeta, casi los últimos, al igual con Ageo y Malaquías, Zacarías, y fue antes del tiempo que está entre los dos testamentos. Y vemos cómo la palabra de Dios habla de que los padres no pasaban un tiempo de calidad con sus hijos. Déjenme leerles una historia, una ilustración acerca de un niño y su papá. El niño que le pregunta a su papá: ¿cuánto tiempo te pagan por hora de trabajo? La noche había caído ya, sin embargo un pequeño, hacía grandes esfuerzos por permanecer despierto para ver a su papá. El motivo bien valía la pena. Estaba esperando a su papá. Los traviesos ojos iban cayendo pesadamente cuando se abrió la puerta y el hijo dijo: papá, ¿puedo hacerte una pregunta? Papá dijo: sí, claro, ¿qué es? Hijo, y el padre dice, el hijo le pregunta al papá: ¿cuánto dinero ganas en una hora? Dijo con ojos muy abiertos y sorprendidos:
Su padre, entre molesto y cansado, fue muy tajante en su respuesta. Eso no es asunto tuyo, ni tu madre lo sabe. ¿Por qué me preguntas estas cosas? El hijo le dice: solo quiero saber, por favor dime, ¿cuánto ganas por una hora? El papá, escúchenme bien, contradiciendo, contestó simplemente: 100 pesos por hora, hijo. Oh, el niño con tristeza agachó la cabeza hacia abajo y le dijo: papá, ¿puedo pedirte prestado 50 pesos? El padre se puso furioso y le dijo: si la única razón por la que quieres saber lo que gano es para pedir prestado dinero para comprarte algún juguete tonto, entonces quédate en tu habitación, no salgas y piensa por qué estás siendo tan egoísta. Yo trabajo duro todos los días como para lidiar con este comportamiento tan infantil. El niño en silencio cerró la puerta de su habitación. El hombre se sentó, comenzó a pensar en silencio, cerró la puerta de su habitación y el hombre comenzó incluso a ponerse más enojado acerca de la pregunta del hijo. ¿Cómo se atreve a hacer tales preguntas solo para obtener algo de dinero? Después de una hora o algo así, el hombre se calmó y comenzó a pensar: tal vez había algo que realmente necesitaba comprar mi hijo con estos 50 pesos. Después de todo, el niño no pedía muy a menudo. Así pues, se acercó a la puerta el padre de la habitación del niño y abrió la puerta y le preguntó: ¿estás dormido, hijo? Y el hijo dijo: no, papá, estoy despierto. Y el padre le dijo: he pensado que tal vez yo fui demasiado duro contigo. Ha sido un largo día para mí y descargué todo mi enojo sobre ti. Aquí tienes los 50 pesos que me pediste prestados. El niño se levantó sonriendo y dijo: gracias, papá. Susurró el niño mientras se metía nuevamente su mano debajo de la almohada y sacaba varias monedas. Entonces se levantó y agarró debajo de la almohada unas monedas y unos billetes arrugados. El hombre vio que el muchacho ya tenía dinero, que el niño tenía dinero debajo de la almohada. Empezó a enfadarse de nuevo y el niño contó despacio su dinero. Y luego miró a su padre y le dijo: papá, ¿por qué quieres más dinero? El padre le dijo al hijo: ¿por qué quieres más dinero si ya tienes bastantes debajo de tu almohada? Y el hijo le dijo: porque yo no tenía suficiente. Pero ahora sí, contestó entusiasmadamente: papá, ahora tengo 100 pesos. Y le pregunta: ¿puedo comprar una hora de tu tiempo? Por favor, hermanos, no te vayas esta mañana a casa, ¿verdad?, perdiendo el tiempo y no pasando tiempo de calidad con tus hijos. Este niño le pidió 50 pesos porque sabía que tenía 50 pesos. Y si su papá ganaba 100 pesos por hora en su trabajo, el hijo pensó: pues le voy a dar 100 pesos a mi papá, ¿verdad?, para que pase conmigo por lo menos una hora. ¿Cuánto tiempo pasamos de calidad con nuestro hijo? ¿Cuánto tiempo estamos con nuestros hijos? Recordemos siempre, hermanos, que la mejor inversión de nuestro tiempo es en nuestra familia que tenemos, ¿verdad? Las personas que tenemos a nuestros lados y en nuestros corazones, ¿verdad? Y a veces son con las personas que menos valoramos y que más mal tratamos. Quiera Dios, hermanos, que sembremos en el corazón de nuestros hijos tiempo de calidad y que Dios no venga y dice: ¿dónde estás? ¿Dónde estás cuando tu hijo te necesitaba? Punto número 3, 2 más y acabo, hermanos. Para sembrar en el corazón de nuestros hijos, debemos educarlos por medio de la disciplina. Hermanos, tengo 2 ejemplos muy tristes. El primero es de Isaac y Rebeca. Génesis 25, 27 y 28. Génesis 25, 28. Pero vean por qué fue el problema. ¿Por qué no disciplinaba a Isaac y Rebeca? Hacían todo lo contrario. Dice la palabra de Dios: y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. ¿Qué vemos aquí, hermanos? Favoritismo. ¿Qué vemos aquí? Consentimiento. Uno le pasaba por alto todas sus cosas a uno porque se identificaba con él.
y otro con el otro. Es a veces, y no me malinterpreten, pero a veces los papás dicen, no, el hijo, porque es como yo, es hombre, es varoncito, le voy a enseñar fútbol o le voy a enseñar todo lo que yo sé, él es hombre y me entiende. Y las mujeres pueden decir lo mismo con las mujeres. No, hermano, no necesariamente tiene que ser eso. Yo solamente tengo una hija, ¿verdad? Y tengo que aprender, ¿verdad?, a no ser consentidor, que a veces lo soy y sé que estoy mal, pero tenemos que disciplinarlos. La disciplina, hermanos, déjenme decirles rápidamente, es un proceso. ¿Escuchaste lo que dije? La disciplina es un proceso y se define de la siguiente manera. Primero, en la disciplina tiene que haber una instrucción, una enseñanza, un seguimiento, ver cómo se hace, y al final, si después de enseñar, si después de ver cómo lo hace, no lo hace bien, entonces ya viene la amonestación, o viene lo que tú le llamas la chancla o la vara o como le llames, y nosotros le hacemos todo lo contrario. Queremos disciplinar primero pegando, golpeando al hijo. Nunca enseñamos, nunca supervisamos, nunca vimos cómo hizo las cosas y queremos que las haga como a mí me gusta. ¿Sí, hermanos? Vemos aquí que la Biblia dice que Esaú tomó 2 mujeres incrédulas. Sigan leyendo el capítulo 25, no tengo mucho tiempo, ¿verdad? Ya. Y el 26, y dice que fueron amargura. Las esposas de Esaú que escogió fueron amargura para Isaac y para Rebeca. ¿Quieres que tus hijos te den amarguras, hermanos? Sigue teniendo favoritos, sigue consintiéndolos, sigue dejando que hagan lo que quieran. El otro ejemplo es muy hermoso y creo que todos lo conocemos, es el sacerdote. Vamos allá a Primera de Samuel 2, 22 al 32. Elí, Primera de Samuel, por favor, Primera de Samuel 2 del 22 al 33, Primera de Samuel 2 del 22 al 32. Esta historia me gusta mucho porque nos enseña cómo un hombre que aparentemente era un hombre de Dios y que conocía la palabra del Señor, no enseñaba, no disciplinaba a sus hijos que estaban viviendo como querían. Elí, el sacerdote, versículo 22. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión, y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo digo que todo este pueblo vuestro malo, dice, pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena la fama que yo oigo, pues hacéis pecar a Jehová, así a Jehová. Pero vemos, hermanos, que en todo este diálogo no vemos a Elí poniendo un hasta aquí. No vemos a Elí diciendo ya no lo hagan, pero con más fuerza. Esos papás y mamás que disciplinamos con ligereza, o que ponemos un castigo y a los 5 o 10 minutos lo quitamos porque ya te dolió que tu hijo o tu hija está llorando, estamos muy mal. Y lo que está sembrando en tu corazón es que ellos sean indisciplinados. Así pasó con Esaú, un engañador, Jacob, un engañador, y Esaú, que de ahí salieron los edomitas, y sabemos que se casó con incrédulas. Pero vemos aquí a Elí no estorbándoles, y vean lo que dice la palabra de Dios, cómo Dios castiga por esto a Elí. Versículo 30 y 31, dice así la palabra de Dios: por tanto, Jehová Dios de Israel dice: yo había dicho que tu casa, ¿la casa de quién? De Elí, y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora, ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿Y todo por qué fue esto, hermanos? Porque la palabra de Dios dice que Elí no les estorbó, o que Elí no hizo nada para detener a sus hijos de los pecados que estaban cometiendo. De verdad, hermanos, es una pena y es muy triste ver cómo niños le manotean a sus mamás, cómo les dicen groserías, cómo les pegan, y parecen los niños que son los papás o los que tienen el control en la casa, y eso es porque estamos sembrando en los hijos una indisciplina tremenda. Y aquí tenemos 2 ejemplos muy tristes. Tenemos el ejemplo muy bonito de Zacarías y de Elizabeth, pero aquí tanto Elí, ni se menciona a su esposa, ¿verdad? Pero en el primer ejemplo que les puse, tanto Rebeca como Isaac
tenían sus consentidos y no estaban haciendo su trabajo. Hermanos, disciplinemos a nuestros hijos. El libro de Proverbios está lleno de pasajes que tenemos que disciplinar. Ya les expliqué qué es la disciplina. Por último, hermanos, para sembrar, para eso también es cómo podemos ser un ejemplo. Para sembrar en el corazón de nuestros hijos debemos continuamente orar a Dios. ¿Tú oras por tus hijos, hermano? ¿Tú quieres que tus hijos sean un buen ejemplo? ¿Tú quieres que tus hijos sirvan al Señor? Y no le pides al Señor nada. Ve lo que dice la palabra de Dios en el libro de Job. Job capítulo 1. Job capítulo 1, versículos 4 al 5. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, y cada uno en su día, y enviaban llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y aconteció que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía, ¿cuándo? Todos los días. Cada uno de los pasajes que vimos en cada uno de los puntos y los ejemplos vemos frases como todo el tiempo, todos los días, mañana, tarde y noche. Tenemos que ser ejemplo 24 horas al día, 365 días al año. No eres nada más ejemplo cuando tu hija está delante de ti. Quiero concluir leyendo una ilustración y viendo un pasaje que van a ver ahorita aquí al final en Proverbios. Hermanos, hay una gran necesidad. Es una gran necesidad ser el mejor ejemplo para nuestros hijos, ya que esto afectará en una gran parte de la dirección y el futuro de nuestros hijos. ¿Hacia dónde quieres que vayan tus hijos? ¿Qué tipo de hijos quieres tener? Hermanos, los hijos, no como mucha gente dice: ay, cómo me salió este. ¿Se han oído esa frase? Me acuerdo mucho, siempre decimos en la familia, en los parientes siempre dicen: este me salió bueno, este me salió malo, este me salió triste, como si fueran frutas, ¿no? Este me salió dulce, este agrio, No, hermanos, los hijos no salen, los hijos se forman, los hijos se crían, los hijos se hacen, y para ello tienes que trabajar. Termino con esta historia. La historia es de él no lo mató, es una canción. Hay una historia de un joven que se hizo una canción y trata de un joven adolescente que se la pasaba en una esquina con sus compañeros, drogándose y tomándose con todo tipo de droga y alcohol. Así pasaron los años hasta que un día decidió tomar una navaja este hombre joven y dirigirse a una tienda para robarla. Cuando entra a la tienda, apunta con la navaja a la vendedora, a la dueña de la tienda. Todo parece ir, pues toma el dinero, sale corriendo por la calle. Entonces la dueña de la tienda sale gritando y pidiendo ayuda. En eso pasa un policía por ahí y la escucha, y empieza la persecución de este ladrón. Le grita que se detenga el policía o va a disparar. No hace caso y sigue corriendo. Entonces el policía le dispara, le da en la espalda. Al instante el joven cae y muere. Escuchen esto, hermanos. La canción es una crítica porque afirma que el policía no lo mató, sino más bien fueron sus padres que nunca le dieron atención, educación, disciplina, cariño. Hay camino que el hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Para mí, hermanos, con esto quiero terminar. El ejemplo es un legado. ¿Qué es un legado? Es una herencia. ¿Qué le estás dejando a tus hijos? Hermanos, es un momento triste para mí. Hace 2 años mi madre fue llamada a la presencia de Dios. Pero aquí viene lo más importante, algo que nunca voy a olvidar. Es que tanto
ella como nuestro padre José nos dejaron un legado. Y gracias a Dios, hoy esos 4 hijos, herencia de Jehová, son los hijos, servimos al Señor. 4 pastores en 4 diferentes iglesias. No estoy diciendo que somos mejores que ustedes, no estoy diciendo que somos los mejores del mundo, simple y sencillamente ratifico que cuando unos padres dan ejemplo, dejan un gran legado. Gracias a Dios, porque mis padres, José y Rebeca, nos dejaron un gran ejemplo. A los 4 días también partió mi padre, pero tal vez no nos dejaron una gran fortuna, pero nos dejaron una gran herencia: la salvación y el servir a Dios y amar a Dios como Él solamente se merece. ¿Qué estás haciendo con tus hijos? ¿Qué tipo de legado le estás dejando a tus hijos? Y el último pasaje que leí dice: hay camino. Tal vez dices: no, pastor Sergio, yo sí le estoy enseñando a mis hijos. Tal vez la vida que tú estás llevando, la educación, el ejemplo, la disciplina que tú estás usando, piensas que está bien. Es lo que dice la Biblia. Hay camino que al hombre le parece, está bien, pero hay una gran contradicción. Dice: pero su fin, su consecuencia de ese tipo de vida que tú dices que estás enseñando, es la muerte. ¿Qué quieres para tus hijos, hermanos? ¿Que sean hijos entregados al Señor, o que sean hijos que estén perdidos en las cárceles, en los vicios, con mujeres? Gracias a Dios, y lo digo para honra y gloria de Dios, que ahora mis 4 hermanos, 3 hermanos y yo servimos a Dios, porque hubo 2 hombres, José y Rebeca, que nos dejaron ese gran legado. Fueron un ejemplo. ¿Qué estás haciendo tú para tus hijos? Oremos para terminar. Bendito Dios, alabado y bendecido sea tu nombre. Señor, en esta mañana queremos, Padre Santo, sembrar cosas buenas en nuestros hijos. En esta mañana, Señor, queremos que cada uno de los que estamos aquí entendamos que tenemos que sembrar un buen ejemplo de integridad, que entendamos que tenemos que pasar un buen tiempo de calidad con ellos, que entendamos que tenemos que disciplinarnos, como dice tu palabra, y que entendamos que tenemos que estar orando por ellos, Señor, para así poder ser esos padres, Señor, que le estamos dejando una herencia grande a ellos, que es tu amor, que es tu palabra, que son tus principios. Ayúdanos, Señor, a ser padres ejemplares, porque te amamos, no por las cosas que podemos ofrecerles materialmente, sino por las cosas que podemos ofrecerles espiritualmente, cosas eternas, cosas que nadie puede destruir. Ayúdanos a luchar por ello. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por su tiempo.